Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase estudiaremos una propiedad importante que es deseable de encontrar en un estimador. Esta propiedad se llama eficiencia. Comencemos. Entonces vamos a comenzar definiendo lo que se llama la eficiencia relativa. Nosotros discutimos en clases anteriores que si es que yo tengo dos estimadores de un mismo parámetro, es deseable elegir el que tenga mínima varianza por un tema de precisión. Así que vamos a definir, dado dos estimadores θ1 y θ2 gorro de un parámetro θ, vamos a definir su eficiencia relativa de θ1 gorro con respecto a θ2 gorro simplemente como la división de sus varianzas. Y claramente, si la eficiencia de θ1 gorro con respecto a θ2 gorro es menor que 1, eso significa que la varianza de θ1 gorro es menor que la varianza de θ2 gorro, y en ese caso siempre voy a preferir a θ1 gorro como estimador, porque tiene menor varianza. De igual manera, lo que va a ocurrir es que si la eficiencia es mayor que 1, lo que va a ocurrir es que en este caso la varianza de θ2 gorro va a ser menor, y por lo tanto en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preferir θ2. ¿Ya? Esta es una primera medida para poder comparar qué es lo que ocurre cuando yo tengo dos estimadores insesgados. Y en realidad la pregunta que nos gustaría saber es, de todos los estimadores posibles que yo pueda construir, ¿es posible encontrar uno que tenga la menor varianza posible? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Para ello necesitamos definir algunas cosas y demostrar algunas propiedades. Así que vamos a comenzar con una definición que se llama información de Fisher. Entonces, da una función de densidad o probabilidad f, que tiene parámetro θ desconocido, se define la cantidad de información de Fisher simplemente como la esperanza de la derivada logarítmica de la densidad o de la función de probabilidad con respecto a θ al cuadrado. ¿Ya? Una primera propiedad, que en realidad calcular esta información de Fisher es simplemente calcular la varianza de la derivada logarítmica de la densidad. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Para ello vamos a recordar que la varianza es la esperanza de, de lo que aparece dentro de la esperanza, o sea, de la varianza al cuadrado, ¿ahí? Menos la esperanza de la derivada logarítmica de f a de θ al cuadrado. Y si miramos el teorema, en realidad lo que tenemos que demostrar es justamente que esta esperanza que aparece aquí vale 0. Entonces calculemos. La esperanza de la derivada logarítmica de f con respecto a θ es justamente la integral, y la derivada logarítmica es simplemente f' de x partido por f de x, y bueno, como estoy calculando una esperanza, multiplico por la densidad, y eso me queda la integral entre menos infinito de f' de x, que es, lo voy a escribir de esta manera, f en infinito menos f en menos infinito, y eso vale 0, porque la densidad tiene que integrar, ¿ya? Así que eso demuestra el teorema. Vamos a ver que esta información de Fisher aparece cuando quiero estimar, dar una cota, digamos, sobre la varianza del estimador de un cierto parámetro. Y es bien interesante porque esta cantidad de información de Fisher depende de la densidad, donde aparece el parámetro θ. Ya. Otra propiedad interesante es que la información de Fisher se puede escribir como la esperanza de simplemente la segunda derivada de logarítmica de la densidad, y vamos a demostrar esta propiedad. Entonces primero notamos que la segunda derivada de f con respecto a θ2 es simplemente, bueno, vamos a hacerlo de manera iterada, es f',
partido por f, y después si vuelvo a derivar, eso debería ser f al cuadrado por f segunda por f menos f' todo al cuadrado. Así que si calculo la esperanza de D2, logaritmo de f de T2, eso sería la esperanza de f segunda partido por f menos la esperanza de f' partido por f al cuadrado, y esto es igual a la esperanza de f segunda partido por f menos la esperanza, y recordemos que la derivada logarítmica de f partido por, o sea, la derivada de logarítmica de f con respecto a teta es f' partido por f, así que esto es justamente la esperanza de la derivada logarítmica de f con respecto a teta al cuadrado. ¿Ya? Bueno, de igual manera que vimos en el caso anterior, esta esperanza es súper sencillo darse cuenta que vale 0, así que, bueno, acá nos aparece la información de Fisher, y por lo tanto obtenemos que la información de Fisher es menos la esperanza de la segunda derivada de la densidad con respecto al parámetro. ¿Ya? Ya, todo esto lo vamos a utilizar en lo que se llama la desigualdad de Cramer-Rao, que es una desigualdad muy interesante justamente para estudiar lo que se llama la eficiencia. Entonces vamos a decir, sea teta gorro un estimador insesgado de teta, entonces la varianza, piensen que estoy trabajando con una muestra de tamaño n, ¿ya? Donde tengo x1 hasta xn, una muestra aleatoria simple de una cierta población. Entonces, esa población tiene una cierta densidad o una función de probabilidad, así que a partir de ello yo puedo calcular la información de Fisher. Y lo que dice esta desigualdad es que me dice que la varianza de cualquier estimador, cualquiera, es mayor o igual que 1 dividido en n veces la información de Fisher. ¿Ya? O sea, esta cantidad que está acá es una cota inferior. Si yo construyo cualquier estimador del parámetro teta, siempre va a ser mayor que 1 partido por n veces la información de Fisher. Y por lo tanto, si es que uno se quiere preguntar cuál es el estimador que tiene mínima varianza, bueno, si es que llega a existir ese que tiene mínima varianza, lo que vamos a decir nosotros es que si un estimador, su varianza es igual a 1 dividido en n veces la información de Fisher, diremos que teta gorro es un estimador eficiente. ¿Por qué? Porque si cumple la desigualdad de Cramer-Rao, o sea, si alcanza la desigualdad de Cramer-Rao, inmediatamente es un estimador con mínima varianza, y pasaría a ser el estimador con mínima varianza entre todos los estimadores posibles del parámetro insesgado del parámetro teta. ¿Ya? Ya, la demostración de esto está un poco, no está fuera del alcance de este curso, pero no me quiero detener en ella. Pero lo importante es que si yo construyo un operador insesgado de mínima varianza, ese estimador es el mejor de todos dentro de este concepto de eficiencia. Veamos un ejemplo. Entonces, bueno, voy a mantener la desigualdad de Cramer-Rao para tenerla a la vista. Dice, sea x1 hasta xn, una muestra de una población normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado, muestre que el promedio es un estimador eficiente para mu. Entonces lo que vamos a mostrar es que el promedio es justamente alcanza la cota de Cramer-Rao. Y para ello vamos a usar esta definición que está acá. Es decir, que la información de Fisher es menos la esperanza de la segunda derivada. Entonces recordemos, la información de Fisher es menos la esperanza de la segunda derivada de la densidad con respecto al parámetro. En este caso el parámetro no es teta, sino que debería ser mu. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la densidad en el caso de la densidad de la
de una población normal es 1 partido por raíz de 2pi sigma por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado. Y si yo aplico logaritmo, cuando yo aplique logaritmo me va a quedar algo así como menos x menos mu al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado, más logaritmo de 1 partido por raíz de 2 pi por sigma. ¿Ya? Bueno, lo importante es que en el término, este término que está acá es independiente de mu, así que cuando derive una vez, esa derivada va a desaparecer. Entonces, calculo la primera derivada, la derivada del logaritmo de f con respecto a teta, con respecto a mu, perdón. Acuérdense que el parámetro en este caso es mu. Y eso, lo que yo voy a obtener en ese caso va a ser menos, y si se fijan esto lo tengo que derivar, debería ser menos 2 por mu menos x partido por 2 sigma al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Y por lo tanto, la segunda derivada va a ser simplemente, y esto debería ser algo así, claro. A ver, debería ser menos 2 por x menos mu por menos 1. Entonces debería ser x menos mu. Entonces esto debería ser simplemente menos 1 partido por sigma al cuadrado. Ahí sí. Y por lo tanto, la información de Fisher es simplemente 1 partido por sigma al cuadrado. ¿Ya? Ahora, si yo comparo la varianza del promedio, como son muestras de una población normal, de media mu y varianza sigma al cuadrado, su varianza es justamente sigma al cuadrado n. Y si yo me doy cuenta, esto que está acá es 1 partido por n por 1 partido por sigma al cuadrado, que es igual a 1 partido por n por la información de Fisher de este caso. Y si se fijan, lo que nosotros acabamos de mostrar es que el promedio alcanza la cota de Cramer-Rao y por lo tanto es un estimador eficiente para el promedio. ¿Ya? Ya, entonces eso nos dice que el promedio vendría siendo, dentro de los estimadores posibles, uno de los mejorcitos porque justamente es insesgado, eso me faltó decir, que era insesgado, y lo otro es que tiene varianza mínima. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por hoy. La próxima clase, bueno, el próximo vídeo, vamos a ver otras propiedades deseables de los estimadores que tienen que ver con convergencia. Pero bueno, seguimos estudiando propiedades de estimadores para poder encontrar el mejor estimador posible para el parámetro que a mí me interesa estudiar. Muchas gracias.